echarse al agua. Entonces esto es igual, para poderles yo explicar o para poderles transmitir lo que es la educación somática y en este caso LK Movimiento Inteligente, hay que practicar. Entonces la segunda parte de esta clase va a consistir en una sesión breve de movimiento inteligente en la que les voy a invitar a que se acuesten sobre el piso. Voy a dar unos minutitos después de que termine la parte teórica para que preparen su espacio. Pueden acostarse en un tapete, en una alfombra. Si tienen un mat de yoga es ideal. Pueden hacerlo en una toalla gruesa, en una cobija doblada, en fin, una superficie en el piso plana donde puedan estar cómodos y cómodas para que disfruten de esta clase. Pero vamos empezando con un poquito de historia. Entonces voy a compartirles mi pantalla y vamos a hacer un recorrido muy rápido. Me voy a ir súper rápido por algunos de estos conceptos y es posible que muchas de estas cosas ya las sepan, ya las hayan visto en clase con sus maestros también. Entonces voy a empezar con el cuerpo. ¿Cómo era visto el cuerpo en la antigüedad? Voy a hacer un recorrido por 3 momentos de la historia y cómo se veía el cuerpo y el cuerpo-mente, esta idea que está en el corazón de la somática, la idea del cuerpo-mente. En los tiempos de Homero, que es el poeta al que se atribuye la Ilíada, la Odisea, la palabra soma se consideraba el significado que tenía era del cuerpo muerto, un cadáver, el cuerpo sin alma. Para los griegos este tema de la división cuerpo-alma está muy presente, ¿no? Y me brinco un momento de Hesíodo para volver después a él. Hay un texto de Platón, que ahorita no me acuerdo cuál es uno de los diálogos de Platón, donde él dice que la muerte es el momento de separación del cuerpo y el alma, la soma y el psique. Claro que estamos sobresimplificando aquí porque esas traducciones son traducciones para nuestros tiempos y hay muchas palabras que en realidad no representan lo que nosotros hoy entendemos por eso. Entonces, lo que hoy entendemos por mente o lo que hoy entendemos por alma no es lo mismo que los griegos entendían, pero para efectos de simplificar el entendimiento, vayamos con esta idea. Hesíodo, que es este personaje que pueden ver aquí en este busto, que por supuesto, esta es una imaginación, eh, esto es como se imaginan que era Hesíodo, ¿no? Y es como ha trascendido hasta nuestros tiempos. Hesíodo vive en el siglo 8, mediados del siglo 8 antes de Cristo, poquito después de Homero, el que escribió la Ilíada y la Odisea. Y Hesíodo, entre muchas otras cosas, es un personaje fascinante que les recomiendo que después pueden buscar con calma más sobre él, porque él, por ejemplo, todo lo que sabemos hoy sobre quién era Zeus, quién era Atena, quién era Ícaro, etcétera, etcétera, todo eso que sabemos viene de él, que fue quien recopiló toda la historia de la mitología griega. Pero además él crea una definición, que es la definición de soma con la que nosotros trabajamos a partir del siglo XX, que es que soma es el cuerpo viviente, sensible, tal y como lo vive la persona. Vamos a ir más, me voy a dar un brinco muy grande de los griegos. Muy rápidamente en la Edad Media también hay otra cosa importante a tener en cuenta respecto a las consideraciones del cuerpo, en el mundo occidental, quiero decir, en el mundo cristiano también, que es que la iglesia hace una separación muy clara entre el cuerpo y el alma, ¿no? Y entonces el cuerpo es lo sucio, lo pecaminoso, lo que es tentado, la carne es tentada, el cuerpo es tentado por el diablo, etcétera. En tanto que el alma es lo luminoso, lo que pertenece a Dios, lo que es inacible y aquello que no podemos ver, pero hay una clara separación entre estas dos cosas, entre el cuerpo y el alma. Y esto tiene un punto culminante con este personaje. Espero que estén viendo la diapositiva siguiente porque hace ratito estaba tardando las diapositivas, pero este librito que les estoy mostrando aquí, que además es una joya de portada, este libro. 6 meditaciones metafísicas en las cuales se comprueba que existe un Dios y que la mente del hombre es realmente distinta del cuerpo. Escrita originalmente en latín por Renatus Descartes. Descartes viene con esta idea, que no es el primero, por supuesto, pero Descartes es quien cimenta esta idea en nuestro mundo occidental, de que la mente y el cuerpo son dos cosas distintas. Y hace muchas otras cosas Descartes, algunas brillantes, algunas absurdas y realmente irrisorias a la luz de lo que sabemos ahora. Pero entre las cosas que él hace que tienen una gran consecuencia es que él, al separar la mente y el cuerpo,
él habla del cuerpo, el cuerpo lo considera como algo más como una máquina, digamos. Entonces, es una máquina y además Descartes habla de que nosotros podemos conocer el todo a través del análisis de sus partes. Sí, ese es uno de los principios también de esta racionalidad cartesiana. Podemos conocer el todo a partir de entender las cualidades de sus partes. Y esto es algo que va a ser después rebatido a mediados del siglo XX por Capra, lo vamos a ver un poquito más adelante, y por Capra y por otros personajes que hablan sobre la teoría de sistemas. Y todo esto tiene que ver con la educación somática, en un momento llegamos ahí. Pero lo que es muy importante es que Descartes sienta esta base para la división, y estamos hablando de 1680, cuando se publica este libro, ¿no? Siglo XVII. Se cimenta esta división cuerpo y mente, y además Descartes habla pues de que la glándula pineal es el asiento del alma y es el lugar de donde surge todo, y le da una importancia muy grande a la glándula pineal, que incluso tiene ahí unas manifestaciones metafísicas que son toda otra historia, no nos vamos a meter ahí. Pero bueno, después de Descartes en el siglo XX hay muchos caminos, y voy a ir súper rápido por esto, muchos enfoques occidentales de esta relación cuerpo-mente. No me detengo porque hay muchas otras cosas y quiero más bien enfocarme en la parte práctica el día de hoy, pero rápidamente, Freud, por supuesto, que habla del cuerpo como el lugar donde se manifiesta el malestar o el bienestar físico y emocional. Y habla también de la somatización, que ojo, no es lo mismo la somatización como la considera Freud a la somática de la que estamos hablando hoy. Entonces habla de la somatización, de por qué no se mueve el miembro de una persona después de un trauma. ¿Por qué una persona tiene en el cuerpo, se manifiestan algunas emociones? Y hay cosas que en el día de hoy son muy lógicas para nosotros, pero que hace 120 años, cuando Freud las propone, es una revolución completamente. Después de Freud, uno de sus alumnos es Wilhelm Reich, que entra en los años 20, 30, entra en temas que eran muy escabrosos para la época. Él habla sobre la función del orgasmo y la importancia del orgasmo para el balance entre el sistema simpático y el parasimpático. Tiene unas teorías sexuales que son demasiado revolucionarias para esa época y le van cerrando puertas por todos lados además. Está el Partido Comunista de un país y de otro, lo van expulsando y le cierran puertas y le impiden publicar porque dicen que es demasiado eh, extravagante para su tiempo. Pero él habla de una cosa muy importante, más allá de todo el tema de la sexualidad humana, las corazas musculares. Eh, estas emociones, estas experiencias, estos traumas se manifiestan en el cuerpo físicamente, en la musculatura del cuerpo. Y esto es algo que además nosotros, aún sin haberlo estudiado, lo podemos saber instintivamente, de que al sufrir un trauma hay partes del cuerpo que quedan bloqueadas y hay partes del cuerpo, particularmente si ahí fue el trauma físico, que resultan afectadas. Lo estoy simplificando de más, por supuesto, pero Reich va más allá y también establece una relación entre el cuerpo y lo político, no lo político desde el punto de vista de los partidos políticos, no la política barata en este sentido, sino la política del ser humano con su entorno social y cómo afecta el entorno social a lo que le pasa al cuerpo humano. Y esto es muy importante porque después se retoma de alguna manera en la educación somática unos 20, 30 años después. Y otra pionera muy importante, porque no solamente está escrita por hombres esta historia, es Mabel Todd, que ella es una artista que entrena bailarines y entonces ella empieza a indagar en la psicología del movimiento. Eh, y entrelaza entonces la anatomía, la imaginería y la conciencia. Y cuando hablo de imaginería es algo muy simple, lo estoy reduciendo mucho, claro, ¿no? Pero si ustedes se imaginan, con los ojos cerrados, se imaginan un limón, imagínense un limón. Entonces ahora imagínense que parten ese limón y luego agarran la mitad de ese limón y lo empiezan a exprimir lentamente en la boca. Si se concentran en esa idea, van a empezar a sentir el limón en la boca. Van a empezar a sentir el efecto de algo que no está ahí, pero que lo pueden imaginar. Y la imaginería es uno de los elementos más importantes también en algunos métodos de educación somática, particularmente en el ecomovimiento inteligente. Entonces, hay muchísimos más, por supuesto, pero principios del siglo XX, estos son tres pioneros muy importantes. Y entonces viene Thomas Hanna, que aquí lo vemos en esta fotografía que les estoy mostrando.
Es una fotografía histórica muy interesante porque el hombre de la camisa floreada a la derecha es Thomas Hanna y está saludando a la izquierda a Moshe Feldenkrais, que es otro de los personajes centrales de esta historia. Thomas Hanna habla de que, él dice, la somática es el arte y la ciencia de procesos de interrelación entre la autoconciencia, el funcionamiento biológico y el medio ambiente. Y estos tres elementos están concebidos como un conjunto sinérgico. Entonces, no solamente va en contra o no solamente rechaza esta visión dual de Descartes, que Descartes dice el cuerpo separado de la mente, sino que dice no, el cuerpo, la mente y el ambiente en el que este cuerpo-mente se está desarrollando. Eso es el soma. El soma es esta integración cuerpo-mente actuando en un medio ambiente. Ese medio ambiente no quiere decir solamente la naturaleza que nos rodea, sino la sociedad en la que vivimos, que también determina lo que pasa con nuestro cuerpo. Y bueno, Thomas Hanna, que es un filósofo, él se consideraba a sí mismo más filósofo que explorador del cuerpo, digamos, pero él desarrolla su metodología que es Hanna Somatics, y de ahí se han desarrollado muchas otras cosas. Y Thomas Hanna en los años 60 invita a Moshe Feldenkrais a Estados Unidos por primera vez. Pero vamos a ver quién es Moshe Feldenkrais. Perdón, antes de entrar a Moshe Feldenkrais, un repaso súper rápido, algunos de los métodos o de los nombres más, que más suenan de la educación somática, al menos en el mundo en inglés. Ahorita vamos al español. Hanna Somatics, que es desarrollado por Thomas Hanna, el método Feldenkrais, la eutonía, la técnica Alexander, que es otra muy conocida también, sobre todo para bailarines, para el entrenamiento de bailarines. Se enfoca mucho en la columna vertebral, en la alineación del cuello. Mentastics, que es como Mind Gymnastics, gimnasia de la mente. Body Mind Centering, y hay muchos otros. Pero vamos con uno de los abuelos de este método, que es de estas metodologías, que es Moshe Feldenkrais. Moshe Feldenkrais es un físico ucraniano. Él emigra a Palestina en los años 20, 30, por ahí, 20 me parece. Emigra a Palestina antes de que fuera el territorio de Israel. Él es judío. Y después se va a París, donde se convierte en, bueno, ahí estoy resumiendo la historia, pero él, antes de ser un físico, que él era un físico nuclear, antes de ser físico, él trabaja en la autodefensa personal. Entonces, él desarrolla intuitivamente y a partir de libritos que había leído y a partir de sus propias exploraciones, desarrolla intuitivamente metodologías de defensa personal para los judíos en Palestina en aquellos años, en los años 20, 30. Escribe un librito sobre eso. Posteriormente, en París, en 1933, 34, conoce a Jigoro Kano, que es el creador del judo. Jigoro Kano queda impresionado con el trabajo intuitivo de Moshe Feldenkrais y le dice, entrénate en judo. Y Moshe Feldenkrais se convierte en uno de los primeros maestros de judo en Occidente. Ahorita hay dojos de judo en todos lados, pero estamos hablando de una época en que no es fácil viajar de un lado al otro, en que acabas de pasar de una guerra y están por entrar a otra. Entonces es verdaderamente notable este tipo de cosas, ¿no? Y a partir del conocimiento que él desarrolla con el judo, con la autodefensa, y de la necesidad que él tenía de curarse de una lesión de rodilla que había sufrido jugando fútbol, Moshe Feldenkrais comienza a desarrollar su propio método, que es después conocido como el método Feldenkrais, en el cual incorpora anatomía funcional, hace observaciones muy importantes sobre el desarrollo motor infantil. Y mucho de lo que hacen en el método Feldenkrais tiene que ver con cómo aprendemos a movernos cuando somos bebés, cómo empezamos a desarrollar el descubrimiento de rodar, por ejemplo, de estar boca arriba a estar boca abajo, cómo un bebé aprende a hacer eso, cómo un bebé aprende a flexionarse, cómo aprende a gatear, cómo aprende a caminar. Todo eso lo observaba Feldenkrais y lo va incorporando en su método. Y también incorpora mucha teoría psicológica, si bien hay que aclarar que ni Feldenkrais ni ninguna de las técnicas somáticas que se inscriben dentro de este campo de la educación somática son una terapia. No son terapias psicológicas, no sustituyen a la fisioterapia tampoco. Entonces, esto es muy importante aclararlo. Y también hay diferentes grados de ¿cómo decirlo?, de entrecruce entre algunas técnicas somáticas y cuestiones menos científicas. Podríamos, en cierto modo, incorporar a la yoga dentro de la campo de la educación somática, por ejemplo,
Y yoga tiene un componente místico muy importante que Feldenkrais no tiene y que movimiento inteligente tampoco tiene. Pero hay algunas técnicas que sí, se van más hacia la parte del misticismo, porque inevitablemente llega un punto, si uno trabaja tanto en su cuerpo y su mente, en que hay una conexión evidente entre cuerpo, mente y espiritualidad. Pero esa es otra historia en la que no nos vamos a meter hoy. Entonces, a partir de Feldenkrais surgen varios métodos. Les cuento aquí solamente 4 súper rápido de los más conocidos. Bones for Life, desarrollado por Ruthie Allen de Israel, una de las primeras 13 alumnas de Moshe Feldenkrais. Ruthie Allen está viva, les recomiendo ampliamente ver sus videos en YouTube. Esa mujer se mueve de una manera impresionante. Yo la conocí a los 84 años y se movía como si tuviera 15. Es impresionante Ruthie Allen. Y desarrolló este método Bones for Life, en el cual trabaja mucho con la relación entre el esqueleto y la fuerza de la gravedad y la vibración como una ayuda para el fortalecimiento de los huesos largos. Entonces, este método está enfocado principalmente en mujeres mayores de 45 años, 50 años, que comienzan a sufrir procesos de descalcificación en los huesos largos. Entonces, es para la prevención de la osteoporosis y la osteopenia. Yo hice la formación en Bones for Life, la mitad de la formación en Bones, y trabajé como traductor muchos años para muchos maestros de Bones, incluida Ruthie Allen, la creadora. Y es un método que es genial, es realmente genial y utiliza, por ejemplo, también arneses que se hacen con tela. Utiliza la pared como un elemento para generar presión en los huesos, utiliza la vibración de los huesos sobre el piso. Es un método realmente muy bien pensado. Ruthie Allen tiene un doctorado en neurología, si no me equivoco, y es una persona realmente brillante. Es un método donde el trabajo de Feldenkrais evoluciona a un siguiente nivel. Anat Baniel fue una de las alumnas posteriores de Moshe Feldenkrais. Desde que ella era adolescente, literalmente trabaja con él, lo acompaña en sus entrenamientos en Estados Unidos, y a la muerte de Moshe Feldenkrais, ella trata de seguir enseñando el método Feldenkrais. Hay un lío, esto ya es chisme, ¿no? Pero hay un lío de derechos de uso del nombre entre la Feldenkrais Estados Unidos y Anat Baniel. Y ella dice, bueno, se quedan con su nombre de Feldenkrais, yo le pongo de nombre Anat Baniel. Y entonces sigue enseñando y expande sobre lo que hizo Moshe Feldenkrais, pero crea el Anat Baniel Method, que también son evoluciones del método Feldenkrais y tiene como direcciones muy específicas. Uno hace un par de años, al menos hasta hace algún tiempo, la formación era, tú haces algunos años creo que 2 años de formación básica y después te especializas para trabajar con adultos mayores, para trabajar con niños, para trabajar con performers y deportistas. Luego está Child Space, desarrollado también por otra maestra de Israel. Ahora, si se fijan, todos estos métodos son desarrollados por mujeres. Y eso es muy interesante, porque en el campo de la educación somática hay una apabullante mayoría de mujeres, que son las maestras, son las entrenadoras, son las que desarrollan los métodos. Cuando se trataba de la mente y cuando se trataba de estar en el diván y todo eso, pues sí, era Ernest Jones, era Freud, era Jung, era todos ellos, pero a la hora de trabajar con el cuerpo son las mujeres las que realmente desarrollan de Mabel Tov para acá. Entonces, Child Space lo desarrolla, ella se llama Hava Shelhaf, ella es de Israel, y es un método específicamente para niños, para bebés y para niños que gatean. Es muy interesante, yo he trabajado como traductor también de este método y es los mismos principios de Moshe Feldenkrais llevados al trabajo con niños. Y finalmente, no es el único, hay muchos más métodos que se desarrollan a partir de Feldenkrais, pero el que nos compete el día de hoy es LK Movimiento Inteligente. LK Movimiento Inteligente se basa en los principios básicos de Moshe Feldenkrais, pero incorpora muchas otras cosas. Sobre todo considerando que Feldenkrais desarrolla su método en los años 60. En los años 60 no había computadoras, no había teléfonos celulares, no pasaba la gente tantas horas sentada en sillas como pasamos hoy. No había el ritmo de vida que teníamos hoy. No había los problemas a nivel sociedad, a nivel planetario, de postura, de dolores crónicos, de lesiones, en fin, que existen el día de hoy. Entonces, ¿qué pasa con el movimiento inteligente? Dice, ok, las ideas de Moshe Feldenkrais están muy bien para hace 60 años,
pero hoy es un mundo diferente. 60 años después tenemos un mundo muy distinto con necesidades muy distintas. Entonces, además de los principios de Feldenkrais, incorpora la teoría de sistemas de Fritjof Capra, que, como les decía, Capra se opone a esta idea cartesiana de decir que puede uno entender el todo a través del estudio de sus partes. Capra dice, es que el todo no son solamente el conjunto de sus partes, es el conjunto de sus partes en la interacción entre sí y con un sistema exterior, con el sistema que lo rodea, con el medio ambiente que lo rodea. Entonces, empezamos en Movimiento Inteligente a incorporar otros conocimientos científicos que no estaban disponibles en la época que Feldenkrais desarrolló sus teorías. Incorporamos la biología cultural de Humberto Maturana y de Francisco Varela, que es también filósofo chileno, Maturana. Bueno, es biólogo, pero es un gran filósofo de la ciencia él. Y hay otras prácticas también, como de Gurdjieff, que Gurdjieff fue un místico de Georgia, si no me equivoco, de alguna ex república soviética a principios del siglo XX, que él habla mucho sobre la presencia, el estar aquí y ahora, el que tu mente no esté revoloteando por allá, el que tu mente no esté pensando en el futuro, en lo que ya pasó, sino en cómo podemos estar incorporados en nuestro cuerpo, en el presente, en el aquí y en el ahora con todos nuestros recursos. Entre muchas otras cosas que habla Gurdjieff. Pero Gurdjieff y Feldenkrais coinciden en muchas cosas porque de hecho coincidieron personalmente en París en algún momento en los años 30. Pero es otra historia. Entonces incorporamos todo esto, teoría de sistemas en cuanto a la ciencia, biología cultural, filosofía y prácticas que vienen más de un terreno del estudio del potencial humano, del desarrollo humano como Gurdjieff. Y lo que les decía, empezamos a utilizar con Movimiento Inteligente la tecnología y aquí está la prueba, ¿no? Y lo vamos a vivir en unos 5 o 10 minutos más que hagamos la clase. Tenemos el uso de Internet nosotros y nuestra formación de Movimiento Inteligente actualmente es 100% en línea. Cuando yo me formé en Movimiento Inteligente en la primera generación, la mayor parte de nuestra formación era en línea y teníamos una parte presencial también con la maestra. Venía gente de muchos países, nos encontramos en Colombia, que es en donde vivía la maestra en ese tiempo, y ahora la formación es completamente en línea. De hecho, en 3 días, 4 días, no, el lunes que viene comienza la quinta o sexta generación ya. Se practica en 18 países del mundo, principalmente en Latinoamérica, en España, pero también hay practicantes en Alemania, en Francia, en Italia y yo que estoy en Turquía. Entonces, por ahora se está enseñando sobre todo en español, pero los que vivimos en otros países lo estamos enseñando en otros idiomas o trabajamos con traductores, como en mi caso que he dado clases en Irán y trabajo con traductores al farsi, o acá en Turquía que trabajo con traductores al turco o doy clases en inglés. Y bueno, Movimiento Inteligente es creado por Lea Kaufman, que ella es una ingeniera y actriz uruguaya. Ahora vive ella actualmente en Barcelona. Pueden buscar sus videos en YouTube. Ella lleva más de 10 años publicando en YouTube cada semana un video con ejercicios cuando fue desarrollando poco a poco el método. Ella se forma originalmente como maestra de Feldenkrais, después se certifica como formadora del método Feldenkrais para trabajar en entrenamientos, organiza la primera formación de Feldenkrais en Colombia y después de 12 años de trabajar en Feldenkrais dice, aquí falta algo y falta que esto lo pongamos al día, que le incorporemos más cosas y que la formación sea de una manera que sea adaptada, que sea adecuada para el mundo contemporáneo. Antes la formación de Feldenkrais duraba 4 años, bueno, no antes, la formación de Feldenkrais dura 4 años. Son 4 años en las que uno tiene que desplazarse a otra ciudad, dejar sus trabajos 2 meses por año, dejar todo para dedicarte a eso. Y ella dice, ¿por qué no hacemos esto en línea? Si lo podemos hacer, si esto es un trabajo verbal, en Feldenkrais no hay modelo, en Movimiento Inteligente no hay modelo a seguir, sino que el movimiento se construye desde uno mismo. Entonces, hay muchas cosas nuevas que incorpora y les puedo hablar más, pero prefiero hablarles más de esto después de que hagamos la clase práctica porque va a tener más sentido y también voy a poder responder con más claridad sus preguntas. Entonces, dejo hasta aquí la parte de la presentación en PowerPoint. Regreso acá a verlos en la pantalla. Y les voy a proponer entonces ahora, bueno, primero quisiera escuchar si hay preguntas hasta aquí, hasta donde vamos. Yo sé que estoy yendo muy rápido y les estoy dando así como muchísima información, pero es porque
no tenemos mucho tiempo y les quiero dar lo más posible, ¿no? Pero si hay alguna pregunta, la pueden escribir aquí en el chat o bien enviársela a la maestra, que creo que está por aquí, espero que esté todavía por acá. Y Sí, aquí estoy. Igual si tienen alguna duda, con mucho gusto la pueden mandar al chat y se la leo a Ernesto. listo, sí. Entonces, si hay alguna pregunta, la pueden poner ahora. Si no, seguramente las preguntas van a surgir hacia el final de la parte de movimiento. Entonces, les voy a dar 3 minutos. Para mí son las 6:32, entonces 6:35, 3 minutos para que preparen su espacio. Es un lugar donde se puedan acostar en el piso cómodamente. Se van a acostar boca arriba. No tienen que verme, pero yo les quiero pedir algo que es importante. Y es que si pueden, acomoden sus computadoras, sus cámaras para yo poderlos ver de lado. Es decir, que estén acostados así y yo poderlos ver de lado porque para mí es importante seguir qué están haciendo. Sé que no todo mundo puede hacerlo, sé que no todo mundo tiene cámara o no se sienten cómodos con poner la cámara, pero quienes puedan y quieran hacerlo, me sirve muchísimo a mí para llevar una referencia de dónde vamos, de qué estamos haciendo. Entonces, también si están en la cama, les recomiendo que salgan de la cama y que lo hagan en el piso porque el piso nos va a dar también una retroalimentación muy importante. Mientras tanto, bueno, como les decía al principio, acomódense sobre una cobija doblada, sobre un mat de yoga, puede ser un par de toallas dobladas, de manera que estén cómodamente en el piso. De preferencia sin almohadas debajo de la cabeza. Y veo una pregunta aquí en el chat. Dice Edna Hernández, ¿el método Bones for Life es únicamente para mujeres en el rango de edad que mencionó o se puede aplicar en cualquier persona? No, en cualquier persona. Hablé de las mujeres porque está enfocado en las mujeres y en ayudar particularmente en la prevención de osteoporosis sin necesidad de medicamentos, sin necesidad de suplementos de calcio, sino trabajando en la calcificación de los huesos de manera natural a través de la vibración y a través de la alineación esqueletal. Pero esto es útil para todo el mundo. Pero Bones for Life, digamos, en un sentido de para quién es más útil, sí sería mujeres mayores de 40, 45 años, particularmente, pero no únicamente. Y luego, Jennifer pregunta, el método Child Space, ¿desde qué edad se empieza a dar hasta qué edad finaliza? Yo lo que he visto de las maestras que he visto trabajando con Child Space, desde que los niños empiezan a poderse mover en el piso, no necesariamente que ya estén gateando, pero desde que ya se empiezan a mover, o sea, no un bebé recién nacido, vamos, pero por ejemplo un niño que ya puede, que está en el piso y que está moviéndose y que empieza a hacer movimientos como para girar, hasta donde entiendo, no hay no hay un límite inferior, pero yo lo que he visto siempre ha sido como niños de mayores de 8 meses, pero no sé la verdad, no estoy formado en este método, entonces no te sé decir a ciencia cierta. Pero lo puedes buscar en internet. En Argentina hay una formación de Child Space. Eh, es presencial, no es en línea. La única formación completamente en línea es la de movimiento inteligente por ahora. Ok. Bueno, veo que varias personas ya se están preparando con sus colchonetas o con sus tapetes para acostarse boca arriba, pero vamos, antes de que se acuesten boca arriba, vamos a empezar de pie un momentito. Una pregunta más en lo que se terminan de acomodar. Dice Estefanía, ¿a partir de qué edad se considera idóneo iniciar el método? Se puede, yo creo que desde el momento en que una persona puede mantener la atención, y ahorita lo van a ver. Es decir, yo he trabajado con niños, he trabajado hasta con un niño de 10 años en una ocasión acá en Turquía, y era increíblemente difícil. No fue imposible, pero fue increíblemente difícil porque el niño se distraía todo el tiempo y les cuesta mucho trabajo centrarse. La formación, entiendo que se aceptan a personas mayores de 18 años. Desde los 18 años puede una persona formarse como maestra de movimiento inteligente. Pero con adolescentes es súper útil trabajar este método también. Es muy, muy importante, sobre todo porque fortalece la autoimagen, la confianza en uno mismo. Bueno, sobre las corazas musculares le contesto esta pregunta al final. Vamos entrando ahora sí en materia. Vamos a movernos. Entonces, algunas recomendaciones antes de empezar con la clase de movimiento. Vamos a hacer movimientos pequeñitos.
movimientos pequeños y lentos. Entonces, esto no es como una clase de gimnasio donde hay que hacer un número de repeticiones o donde tenemos que estirar lejos. Es diferente a yoga en el sentido de que no hay una pose ideal y yo no les voy a mostrar nada. Entonces, no me tienen que ver. Yo los quiero ver para saber qué están haciendo, pero no me tienen que ver ustedes a mí. Y entonces, no vamos a estirar, no vamos a hacer movimientos rápidos ni repetitivos inconscientemente. Y el punto de esto es que la atención esté realmente dirigida en la calidad del movimiento. Esto puede sonar como abstracto, pero lo vamos a ir desarrollando a lo largo de la clase. Otra cosa muy importante, si hay algún movimiento que sea incómodo o que duela, cualquier dolor, cualquier molestia, paren ese movimiento y háganlo más pequeño, mucho más pequeño. Si el movimiento, perdón, si la molestia persiste, imaginen solamente el movimiento. Y ahorita vamos a trabajar un poquito con esto de la imaginación. Entonces, les pido que se pongan de pie un momento, por favor. Y ahí de pie, descalzos también, si no lo están, o sea, con calcetines, todo bien, pero descalzos. De ser posible, fuera de su colchoneta o fuera de su mat, en el piso firme. Y entonces ahí de pie, tómate un momento para sentir cómo te apoyas, cómo se apoyan tus pies en el piso, cómo te recibe el piso en este momento al estar de pie. ¿Cómo se distribuye tu peso en un pie y en el otro? Si estás con los ojos cerrados, si puedes estar con los ojos cerrados un momento, deja tus brazos libres, que cuelguen los brazos a los costados del cuerpo. Y entonces nota cómo te apoyas en el pie derecho y cómo te apoyas en el pie izquierdo. Nota sobre si hay un pie sobre el que sientes más peso que sobre el otro. Y observa también hacia dónde en los pies se va el peso. Se va más hacia los dedos, más hacia los talones, se va hacia los costados externos, internos. ¿Hacia dónde se va más el peso? Y quizá, yo voy a hacer muchas preguntas y hay quizá preguntas que no tienen una respuesta clara y está bien. Simplemente observa cómo es para ti y qué puedes percibir. Y lleva la atención también a cómo sientes la columna vertebral en este momento. Y de nuevo, puede tener sentido o no. ¿Cómo está tu columna vertebral? Quizá una pregunta más clara es cómo está la parte superior de tu columna, el cuello. ¿Cómo está tu cuello? ¿Qué distancia sientes de tu oreja derecha a tu hombro derecho? Y no cambies nada, solo obsérvalo. ¿Qué distancia hay de tu hombro izquierdo a tu oreja izquierda? Y de nuevo, solo observa sin cambiar. Siente cómo está tu respiración y cómo estás en ti en general en este momento. Y ahora sí, por favor, acuéstate sobre tu espalda. Quienes puedan acomodar la cámara para verlos, háganlo, que me va a servir para tener una guía más clara. Y ahí sobre tu espalda, acuéstate con las piernas alargadas, con los brazos a los lados del cuerpo, descansando. Y no tienes que mirar la cámara, no tienes que... Desde este momento, olvídate de la cámara. No les voy a mostrar ningún movimiento, simplemente tú vas a construir los movimientos a partir de lo que escuches y a partir de lo que entiendas. No vamos a seguir ningún modelo. Y si hay algún movimiento que no entiendas, haz lo que entiendes, haz lo que crees que entiendes. Pero hazlo pequeñito y hazlo suave. Parte de este método es también recuperar el amor propio y tratarnos bien. Entonces, tómate un momento para sentir cómo te recibe el piso esta mañana. Y cuando llevas la atención al contacto de tu cuerpo, ¿qué es lo que te llama la atención? ¿Hacia dónde va tu mirada en el cuerpo, en el piso? ¿Cómo está tu lado derecho y cómo está tu lado izquierdo del cuerpo en relación al piso? ¿Notas diferencias entre un lado y el otro? Y observa cómo está tu espalda alta. ¿Qué distancia hay del hombro derecho al piso, del hombro izquierdo al piso? Sin cambiar nada, simplemente observando cómo es.
En estas clases no cambiamos nada a la fuerza. Lo que vamos a hacer es generar opciones y mostrarle al cuerpo diferentes opciones. Entonces observa cómo se apoyan tus costillas en el piso, tu espalda media. ¿Dónde hay espacios, donde hay contacto claro? Nota cómo es la curva lumbar, la espalda baja. ¿Qué distancia hay entre ese arco de la espalda baja y el piso? Si pudieras meter un libro debajo de tu espalda, ¿qué tan grueso sería ese libro? Y observa cómo está tu pelvis. Hoy vamos a centrarnos en la pelvis. Esta clase es sobre la pelvis. Entonces, lleva la atención a cómo se apoya tu pelvis en el suelo en este momento. ¿Cómo está del lado derecho tu pelvis? ¿Cómo está del lado izquierdo? ¿Qué diferencias percibes entre un lado y otro? ¿Cómo se apoya una pierna y cómo se apoya la otra? ¿Hacia dónde apuntan los dedos de tu pie derecho? ¿Y hacia dónde apuntan los dedos de tu pie izquierdo? Y observa sin cambiar. Obsérvalo con tu ojo interno. Si necesitas verlo con tu ojo, tus ojos, hazlo, pero primero trata de llevar la atención. Trabajamos mucho con la atención dirigida en estas clases. Entonces observa cómo están tus pies, cómo están tus piernas apoyándose en el piso, cómo está tu pelvis. Ahora imagínate algo. Si debajo de tu cuerpo tuvieras una hoja de papel blanco gigante y toda la parte posterior de tu cuerpo tuviera pintura, ¿cómo sería la marca que deja tu cuerpo sobre esa hoja de papel? ¿En qué partes del cuerpo en qué partes de esta hoja de papel habría marcas claras? ¿Y en qué partes quedarían partes en blanco? ¿Cómo estarían tus hombros sobre esta hoja de papel? ¿Cómo estarían tus costillas? ¿Cómo estarían tus brazos? ¿Qué marca dejaría tu pelvis? ¿Y cómo sería la marca de tu pelvis del lado derecho comparada con la marca del lado izquierdo? ¿Más clara o menos clara? Observa cómo es para ti y quizá no haya una respuesta clara y también está bien. Yo voy a hacer muchas preguntas, pero no importa la respuesta. Lo que importa es la pregunta y la exploración a la que nos lleva esa pregunta. Entonces, por favor, dobla las rodillas y apoya las plantas de los pies en el piso. Y encuentra un lugar cómodo para tus pies en el piso. Quizá este lugar va a cambiar, pero encuentra el lugar donde en este momento sea cómodo para ti estar ahí y que puedas estar un ratito con los pies ahí sin hacer un esfuerzo mayúsculo. Entonces, tómate un momento para sentir el contacto de tu pelvis en el piso ahora con las piernas dobladas. Y levanta un par de veces, levanta un poquito la cadera derecha y la regresas al piso. Levantas un poquito la cadera derecha y regresas al piso. Y vas y vienes unas cuantas veces y nota cómo lo haces. ¿Dónde trabaja tu cuerpo para hacer esto? ¿Desde dónde te mueves? Quizá hay respuesta y quizá no, y está bien. Ahora para en el centro, respira un momento. Y ahora levanta la cadera izquierda unas cuantas veces. Y nota si es diferente, si es igual, si cambia algo. Y también nota si estás haciendo esfuerzo con alguna otra parte de tu cuerpo para levantar la cadera. ¿Qué haces con tu boca, por ejemplo, con tus dientes? ¿Aprieta los dientes para que esto salga bien? ¿Aprieta las manos? Deja eso. Para un momento en el centro con la pelvis. Y ahora te propongo una idea. Vamos a explorar varias opciones. Vamos a explorar variaciones de cómo hacer la misma cosa. Entonces, vas a levantar en un momento la pelvis nuevamente, pero esta vez lo vas a hacer empujando desde la planta del pie derecho. Entonces, empujas con el pie derecho y eso hace que tu pelvis se levante un poquito en el aire y regrese al piso. Y luego paras un momento en el piso y de nuevo empujas con el pie, levantas un poquito la pelvis y regresas. Y explora cómo es cuando empujas con el pie. Y quizá la distancia entre tus pies la puedes cambiar.
pero el lado izquierdo de la pelvis se queda en el piso. Para un momento en el piso. Quédate ahí. La idea es levantar solamente un par de centímetros la cadera derecha y la cadera izquierda se queda ahí. Y ahora, ¿qué tan rápido lo estás haciendo? ¿Qué tan rápido lo tienes que hacer? ¿Cuánto es lo más lento que lo puedes hacer? Generalmente nos piden en el trabajo físico lo más rápido, lo más fuerte, lo más lejos. Paradójicamente te voy a pedir lo opuesto. Lo más lento, lo más pequeño, lo más claro. Para un momento, deja la pelvis ahí y ahora te propongo otra idea. Vas a rodar hacia el piso la cadera izquierda, es decir, vas a acercar un poquito la cadera izquierda al piso. Entonces, acercas la cadera izquierda al piso y regresas al centro, al punto de origen. Acercas un poquito la cadera izquierda y regresas. Y si te fijas, al rodar la cadera izquierda hacia el piso, tu cadera derecha se va a levantar. Pero la intención no es levantar la cadera derecha, la intención es acercar la cadera izquierda al piso. La iniciación del movimiento ocurre en un lugar distinto. Funcionalmente, estamos haciendo algo muy similar, pero la iniciación está en otro lugar, la atención está en otro lugar. Entonces, ruedas la cadera izquierda hacia el piso y regresas al centro. Ahora, para un momento, para en el centro, descansa un momento con los pies apoyados ahí. Respira profundo. Deja ir cualquier tensión que no sea necesaria para estar ahí. En la boca, en el cuello, en los brazos, en el pecho. Y te voy a proponer otra idea. Lleva la atención a tu rodilla derecha. Piensa en tu rodilla derecha e imagínate que de la rodilla derecha hay un hilito que conecta tu rodilla derecha con tu pie izquierdo. Una línea diagonal que conecta tu rodilla derecha con tu pie izquierdo. Entonces, muy suavemente y lentamente, comienza a acercar la rodilla derecha hacia el pie izquierdo, un poquito. El resto del cuerpo no hace nada. La rodilla derecha se acerca un poquito al pie izquierdo. Es decir, la rodilla se aleja de tu cuerpo, se aleja de tu torso y se inclina hacia abajo a la derecha un poco. Y nota, cuando haces esto, ¿qué pasa con la pelvis? ¿Qué pasa con la cadera derecha? Desde tu rodilla derecha puedes mover un poquito la pelvis. Y es un movimiento pequeño realmente en dirección al pie, no en dirección a la otra rodilla ni en dirección al piso del lado izquierdo. Es un movimiento pequeño. Insisto en que trabajamos con los movimientos pequeños y cómodos. Y también insisto, si algo duele o molesta, para y solo imagínalo. Ahora, para en el centro, baja las piernas y descansa. Descansa con las piernas alargadas. Y siente lo que sientes en tu cadera derecha. Puedes descansar con las piernas abajo. Si tus rodillas están arriba, las puedes bajar. Siente lo que sientes en la pierna derecha. Y nota si al hacer estos movimientos tuvieron un efecto en cómo te percibes a ti misma, a ti mismo, en tu cadera derecha en este momento. ¿Qué diferencias hay entre una cadera y la otra? Respira profundo. Y al exhalar, deja ir cualquier tensión que sea innecesaria para estar en el piso. La razón por la que hacemos nuestras clases, la mayoría de las clases acostados así boca arriba, es para no tener que pelear con la gravedad. Generalmente tenemos que hacer esfuerzos con la musculatura para estar venciendo a la fuerza de la gravedad y que la gravedad no nos aplaste. Pero en este caso no tenemos que hacer nada, entonces puedes dejar ir cualquier tensión innecesaria para estar acostada ahí en el piso en este momento. No se requiere nada de ti, solamente descansar. Y nota cómo está tu respiración. Y ahora, dobla nuevamente las rodillas y apoya las plantas de los pies en el piso.
Y piensa en estas tres maneras que estuvimos utilizando para mover la cadera derecha. Empujas con el pie derecho, llevas la cadera izquierda hacia el piso y llevas la rodilla derecha hacia el pie izquierdo. Y comienza a explorar lentamente, lentamente, comienza a explorar una por una estas tres opciones. Y observa las diferencias que hay entre moverse desde el pie, moverte desde la cadera opuesta y moverte desde la rodilla. Lo que queremos es ampliar la mirada, no ampliar la extensión muscular. Entonces no importa ir lejos, no importa ir rápido. Para hacer esta exploración tenemos que hacerlo lento, porque si lo hacemos rápido solamente es un movimiento mecánico, como en un gimnasio, y no es eso lo que estamos persiguiendo. Ahora comienza a combinar dos de estas maneras. Empuja con el pie y al mismo tiempo inclinas la cadera opuesta. O empujas con el pie y al mismo tiempo inclinas la rodilla. Y observa, ¿puede tu atención ir a dos lugares al mismo tiempo? ¿Puedes mantener la calidad de la atención en tu pie y en tu cadera? ¿En tu pie y en tu rodilla? Otra cosa, ¿pueden tus pies estar en un lugar más cómodo para esto? Si tus pies están muy cerca de la pelvis o están muy lejos de la pelvis o están muy lejos entre sí. Nota si ese es el lugar ideal para tus pies y puedes experimentar. Pero los pies nunca abandonan el piso. Los pies siempre están en contacto con el piso. Lo que se mueve es el empuje desde el pie, lo que se mueve es la cadera opuesta y la rodilla. Ahora, para en el centro un momento. Descansa un momento con los pies apoyados en el piso. Respira profundo. Y sin pensarlo mucho, simplemente levanta la cadera derecha y mira cómo es ahora. Levantar la cadera derecha. Incluyendo estos tres movimientos que acabas de practicar. Y quizá más cosas que hayas descubierto tú en tu propio proceso. ¿Cómo es ahora levantar la cadera derecha? Y para un momento en el centro. Y ahora simplemente para ver cómo es, levanta la cadera izquierda. Y nota si es diferente levantar la cadera izquierda que la cadera derecha ahora. ¿Cuál te gusta más? Deja eso, por favor. Baja las piernas y descansa. En las clases de movimiento inteligente tomamos muchas pausas. No porque los movimientos sean demandantes, sino porque lo que estamos haciendo es practicar la atención dirigida. Y llevar la atención de manera tan constante puede ser cansado cuando no estamos muy acostumbrados a ello. Y también tengo una petición que hacerte, una invitación, porque veo que muchos lo están haciendo y porque es muy común también que suceda, que en los descansos la gente se estira como si como desperezándose, como acabaron de despertar. Quédate sin estirarte, quédate con las sensaciones que aparezcan. Es un efecto muy humano, es muy natural el quererse estirar, por supuesto, porque el cuerpo está sintiendo algo raro y está sintiendo algo diferente y el sistema nervioso quiere regresar a su estado anterior. Pero permítete sentir algo nuevo, permítete, aun si es distinto, si es desconocido, si se siente poco habitual, permítete sentirlo, a menos que sea doloroso. Si es doloroso, no lo tienes que hacer. Pero evita estirar, quédate en ti con las sensaciones que tienes. Ahora, por favor, dobla las rodillas y apoya las plantas de los pies en el piso. Lleva tu atención a tu pierna izquierda, a tu cadera izquierda. Y ahora, comienza a imaginar, fíjate bien, comienza a imaginar que levantas la cadera izquierda empujando con el pie izquierdo el piso, pero solo lo imaginas. Ya conoces esta sensación por haberla hecho físicamente del lado derecho. Entonces, imagínate la sensación de que empujas con el pie izquierdo y levantas con eso la cadera izquierda. Para algunas personas es fácil, para algunas personas no es tan fácil el imaginar solamente. Entonces, te invito a que lo comiences a hacer como un movimiento invisible, de manera invisible que no te pueda ver alguien que está mirándote desde afuera.
Empuja con tu pie el piso y eso hace que 1 milímetro se levante la cadera izquierda. Solo 1 milímetro. Y sueltas. Regresas al piso, respiras y luego nuevamente empujas suavemente con el pie izquierdo. Invisiblemente levantas la cadera izquierda y regresas. Y de nuevo, mi invitación es, si tus pies están muy cerca de tu pelvis, si tus pies están pegados a tus glúteos, por decirlo fácil, va a ser mucho más difícil este movimiento. Si hay una distancia que sea cómoda para ti entre tus pies y tu pelvis, el movimiento va a ser mucho más fácil. Entonces, encuentra cuál es la mejor distancia para tus pies. Ahora, deja eso y realmente haz el movimiento. Empujas con el pie izquierdo y levantas un poquito la cadera izquierda y regresas. Y observa si el hacer el movimiento es igual a como lo pensaste, a como pensaste que iba a ser. Y deja eso un momento. Ahora, lleva la atención a tu cadera derecha esta vez. Y comienza a imaginar que ruedas la cadera derecha hacia el piso. Es decir, que acercas la cadera derecha hacia el piso. Y de manera invisible, acerca la cadera derecha al piso 1 milímetro y regresas. Y observa dónde tienes que trabajar para que suceda ese movimiento invisible. Y otra cosa importante, ¿qué pasa con tu respiración cuando te pido hacer un movimiento con esta limitante? ¿Qué sensaciones aparecen en el pecho? ¿Qué sensaciones aparecen en otras partes de ti cuando hay una limitación para hacer el movimiento? Y ahora hazlo de una manera que tú te sientas bien. Entonces acercas la cadera derecha al piso de una manera que te guste como se siente y regresas. Y a una velocidad que te permita saber qué estás haciendo. Regresa al centro un momento. Quédate en el centro, descansa un momento con la pelvis ahí. Respira profundo. Y ahora, lleva la atención a tu rodilla izquierda. Y comienza a llevar la rodilla izquierda invisiblemente. La rodilla izquierda se acerca 1 milímetro al pie derecho, sin que esto lo podamos ver desde afuera, pero que tú sabes que está sucediendo. Entonces, ¿cuánto necesitas hacer para que tú sepas que estás haciendo algo? ¿Cuál es el mínimo que puedes hacer y sentirte bien contigo? Para en el centro, por favor. Baja las piernas y descansa. Descansa con las piernas alargadas, con los brazos a los lados y resiste la tentación de estirarte. Quédate con lo que sientes. Quédate en ti por un momento y siente lo que sientes. Y también observa qué pensamientos y qué emociones empiezan a aparecer con estos movimientos. En movimiento inteligente, nosotros trabajamos con la premisa de que toda acción está compuesta por pensamiento, emoción, sensación y movimiento. Entonces, con estos ejercicios que estamos haciendo pueden surgir pensamientos. ¿Qué pensamientos surgen en ti? ¿Qué emociones aparecen? Una vez más, dobla las rodillas y apoya las plantas de los pies en el piso. Y ahora piensa en tu espalda baja. Lleva la atención a la columna lumbar, a esta parte de tu columna vertebral en donde hay una curva hacia adentro y se separa en la posición en que estás ahora, tu espalda se separa del piso. Hay un hueco entre tu espalda baja y el piso, ¿cierto? Entonces lleva la atención a la columna lumbar. Y ahora, comienza suavemente y con un movimiento pequeñito
reduce un poquito la distancia entre tu espalda baja y el piso. Es decir, acerca la espalda baja al piso un poquito y regresas al medio. Regresas al punto donde iniciaste. Acercas un poquito la columna lumbar al piso y regresas al centro. Y hazlo lentamente. Observa si estás haciéndolo con prisa y si antes de terminar un movimiento ya estás pensando en el siguiente. No hay prisa aquí. Entre menos rápido lo hagas, va a ser más profundo el efecto. Entonces, acercas una vez, regresas al centro y para. Inhala, exhala y luego acercas nuevamente la columna lentamente al piso, regresas al centro, inhalas, exhalas y nuevamente. Ahora, para un momento y aquí te va una idea. Cuando acerques la columna al piso, al mismo tiempo empujas suavemente, muy suavemente empujas con los dos pies el suelo. Entonces, el movimiento ya no va a ser un movimiento que surge de los músculos de tu abdomen o de tu torso, sino es un movimiento que surge de los pies. Al empujar con tus pies, eso hace que tu pelvis ruede hacia arriba y tu columna lumbar de manera natural se acerca al piso. El coxis se va a separar un poquito del piso, pero el resto de la pelvis se mantiene en el suelo. Y regresas al centro. Siempre regresas al centro. En otras palabras, estás rodando sobre el sacro, ¿cierto? Sí. Entiendo que muchos de ustedes están preparándose para ser fisioterapeutas, entonces saben de lo que estoy hablando. Entonces, empujas los pies en el piso, ruedas el sacro, acercas la columna lumbar al piso y regresas al centro. Pero el movimiento surge de los pies. No es un movimiento que hagas haciendo esfuerzo en tu centro. Para un momento en el centro y ahora separa la columna lumbar del piso. Es decir, incrementas la distancia entre la columna lumbar y el piso. En otras palabras, tu pelvis rueda hacia abajo. El pubis se acerca al piso, el coxis se acerca al piso. Imagínate que de las crestas ilíacas están saliendo dos rayos láser o dos luces que salen de las crestas ilíacas hacia el frente, hacia el techo. Esas luces, cuando tu pelvis rueda hacia abajo, van a apuntar hacia la pared que tienes enfrente y luego regresan a apuntar hacia el techo. O puedes imaginar tu pubis moviéndose en el aire, trazando un arco hacia abajo. Y para un momento en el centro. Entonces, si te fijas, lo que hemos estado haciendo es, rodamos la pelvis primero de un lado al otro, a la derecha y a la izquierda, y ahora estamos rodando la pelvis arriba y abajo, ¿cierto? Pero estamos haciéndolo desde lo distal, no tanto desde el esfuerzo proximal. Entonces, no queremos un esfuerzo que surja de los músculos del abdomen o que surja de los músculos de la ingle, sino que este es un trabajo que se distribuye desde los pies, desde lo distal. Entonces, con esta idea, combina los dos movimientos que acabamos de hacer. Ruedas una vez la pelvis hacia arriba y ruedas la pelvis hacia abajo y puedes ayudarte con los pies para hacer este movimiento. Y mientras haces esto, observa si estás haciendo algún esfuerzo que puedas soltar en otra parte de ti. ¿Cómo están tus manos? ¿Cómo están tu boca? ¿Tus dientes? ¿Estás apretando los dientes? ¿Cómo está tu cuello? ¿Cómo está tu respiración? ¿Fluida y libre? Y siente cómo es rodar la pelvis suavemente, cadenciosamente, sin que salga el esfuerzo de tu pelvis, sino que se distribuye el esfuerzo gracias a que tus pies están empujando y soltando. Y por favor, deja todo, alarga las piernas y descansa. Respira como respiras. Siente lo que sientes en tu pelvis. Siente lo que sientes en todo el contacto de tu cuerpo con el piso. Y nota dónde están tus pensamientos. Nota cómo están tus emociones. Inhala profundo, exhala.
Y vamos a hacer un par de variaciones más. Vamos a explorar un poquito más la pelvis desde lo distal para hacer más eficiente el movimiento proximal. Entonces, una vez más, dobla las rodillas y apoya las plantas de los pies en el piso. Y ahora piensa en estos 4 puntos cardinales que hemos estado explorando. Exploramos arriba, abajo, derecha, izquierda, ¿cierto? Ahora, comienza con tu pelvis a dibujar un círculo sobre el piso, uniendo estos 4 puntos. Entonces vas arriba, abajo, izquierda, derecha, perdón, arriba, izquierda, abajo, derecha, o en el sentido que tú prefieras. Nota qué sentido elegiste para dibujar tu círculo y nota también qué tan circular es tu círculo. Para cada uno va a ser diferente. ¿Qué tan claro es este círculo? Y en las partes donde más que círculo sea una línea recta, hazlo más lento, hazlo con más calma, más despacito. Y observa cómo puedes usar tus pies para hacer este círculo. ¿En qué momento participa el pie derecho y en qué momento participa el pie izquierdo? ¿En qué momento participan los dos pies? Y mientras haces esto, ¿cómo está tu mandíbula? ¿Cómo está tu respiración? Para en el centro un momento. Y fíjate cómo yo te propuse hacer un círculo, pero no te dije en qué dirección. Tú elegiste. Entonces ahora ve en el sentido opuesto a ese círculo que hiciste. Hazlo hacia el otro lado. Y nota cómo es hacer ese círculo ahora, en el sentido que no elegiste al principio. Y también, ¿por qué no elegiste ese sentido? ¿Qué hay diferente ahí que inconscientemente dijiste, lo voy a hacer para el otro lado? Para en el centro, quédate en el centro un momento y ahora baja la pierna izquierda, pero quédate con la rodilla derecha ahí. Entonces alargas la pierna izquierda, pero el pie derecho se queda donde está. Y con el pie derecho ahí, en esta posición asimétrica, comienza a dibujar un círculo con tu pelvis. Y claro, va a haber partes del círculo que van a ser menos circulares que otras, pero entonces, más que verlo como el reto de que, aquí me tiene que salir bien, verlo como una exploración de en dónde es menos circular y entonces en dónde lo puedes hacer más lentamente. Y ahora cambia la dirección de tu círculo. Y nota cómo es en este sentido que no elegiste de manera automática. Y también observa, quizá la posición del pie que está apoyado en el piso puede cambiar para hacerlo más fácil. ¿Estás haciendo lo más eficiente para tu cuerpo? Para un momento en el centro, deja la pelvis, cambia los pies y ahora alarga el pie derecho y dobla la rodilla izquierda. Y por cierto, la pelvis nunca va a abandonar el suelo. La pelvis siempre se mantiene en contacto con el piso. El círculo que estamos dibujando es literalmente sobre el piso, como si tuvieras pintura bajo tu pelvis. Entonces, con esa idea de dibujar con pintura un círculo en el piso, comienza a dibujar un círculo con tu pelvis. Y ahora, ¿qué tan grande tiene que ser tu círculo para que te sientas bien con él? O mejor dicho, ¿qué tan pequeño lo puedes hacer y seguir sintiéndote bien contigo? ¿Hasta dónde llega el movimiento de este círculo? ¿Participan de alguna manera tus costillas? ¿Qué tiene que ver tu columna con esto? ¿Qué tiene que ver tu pecho con este movimiento? ¿Tendrá algo que ver tu cabeza y tus hombros? Quizá o quizás no. Para en el centro y ahora cambia la dirección del círculo. Y nota cómo es hacerlo en el otro sentido. Y si es menos circular, entonces ve más lento, ve más pequeño. Y observa qué pensamientos aparecen y qué emociones aparecen ante el reto. Quizá esta es tu pierna menos hábil, quizá este es tu lado menos favorito y esta es la dirección de círculo que menos circular parece. Entonces,
¿Qué ideas aparecen en ti? Y ahora haz un círculo pequeñito. Cada vez comienza a hacerlo más pequeño, del tamaño de una naranja. Y ahora hazlo del tamaño de un limón, el círculo. Y ahora del tamaño de una moneda. Y finalmente el círculo se convierte en un punto, desaparece el círculo y queda solamente el eco del movimiento en tu imaginación. Y por favor deja todo, baja las piernas y descansa completamente. Y permite por un momento que tu imaginación, que tu atención vaya a donde quiera que quiera ir. Y vuelve al aquí, a la hora, vuelve al presente, vuelve con tu atención al contacto de tu cuerpo con el piso, vuelve a sentirte a ti misma, a ti mismo en ti. Y una última vez, por favor, dobla las rodillas y apoya las plantas de los pies en el piso. Y dibuja un círculo en tu dirección favorita. Y nota cómo es hacer este círculo. ¿Cuánto de ti participa en esa acción? Y ahora cambia la dirección de tu círculo, en tu dirección menos favorita. Y observa, ¿por qué no la elegiste al principio? Pero también observa qué recursos tienes para moverte desde lo distal, no solamente desde lo proximal. Ahora, para en el centro y aquí está te propongo una idea más. Piensa en la primera letra de tu nombre. Y con tu pelvis, imagínate que tienes pintura en tu pelvis y comienza a escribir la primera letra de tu nombre con la pelvis. Y para eso está disponible todo. Están disponibles tus rodillas, tu cadera opuesta, tus pies, tus costillas, tu columna, tu pecho, tu cabeza. Escribe la primera letra de tu nombre con tu pelvis. Y ahora escribe la segunda letra de tu nombre. Y si te es posible y si te es accesible y divertido, escribe tu nombre con la pelvis. Si tu nombre es corto, si tu nombre es demasiado largo, pues lo siento mucho. Pero disfruta, haz un movimiento que disfrutes, notando cómo al apoderarte de tu pelvis, tienes más disponibilidad en todo tu ser para usarte de una manera más eficiente. Si tu centro de movimiento está disponible, el resto de ti fluye. Y por favor, deja todo, baja las piernas y descansa completamente. Quédate en ti sin estirar nada, sin cambiar nada. Resiste la tentación del estiramiento. Y tómate un momento para observar el contacto de tu cuerpo en el piso y recordar cómo era cuando empezamos esta clase hace 35 minutos. ¿Cómo es el contacto de tus hombros y el piso? ¿Qué distancia hay de los hombros al suelo ahora? ¿Qué tanto pintan tus costillas el suelo en este momento? ¿Y cómo se compara con antes? Si volvemos a esta idea de que estás sobre una hoja de papel y tienes bajo tu cuerpo pintura, ¿cómo es la marca que deja tu espalda alta? ¿Cómo es la marca que deja tu espalda media? ¿Cómo es el hueco entre tu espalda baja y el piso? Si pudieras meter un libro debajo de tu espalda baja, ¿sería igual de grueso ese libro o cambió? ¿Y cómo es tu pelvis ahora? ¿Cómo es la sensación del contacto de tu pelvis con el piso en un lado y en el otro? Y no solamente la sensación o el reflejo que te da el piso, sino tu sensación interna de tu propia pelvis. ¿Cómo es la conexión entre la pelvis y las piernas? ¿Cómo se apoya tu pierna derecha? ¿Cómo se apoya tu pierna izquierda? ¿Y cómo está tu respiración?
¿Cómo están tus pensamientos? ¿Cómo están tus emociones? Y en un momento te voy a pedir, te voy a invitar a venir a ponerte de pie, pero antes de eso, también te invito a dos cosas. Una, hacer esta transición lentamente, tomándote tu tiempo para levantarte, pero sin quedarte acostado. Y dos, que al quedarte de pie no cambies nada, pero todavía no lo hagas. Tómate un momento, disfruta. Nadie te exige nada. Entonces, la invitación es a que no cambies nada al ponerte de pie. Es decir, no te estires, no te reacomodes la ropa, no evita esa tentación de desperezarte como si acabaras de despertar, que va a ser muy poderosa esa sensación. Entonces, por eso es la invitación con tanta claridad. Entonces, lentamente, por favor, ruédate hacia un costado para venir a sentarte. Y una vez que estés sentado, que estés sentada, tómate un momento ahí, respiras profundo para ir recuperando la relación con la gravedad, para que la sangre circule nuevamente a la cabeza. Respira ahí sentada y ahora ven a ponerte de pie. Y cuando te pongas de pie, quédate un momento ahí en ti sin cambiar nada. Y párate en el piso firme. Si es posible, sal de tu mat, sal de tu colchoneta, párate en el piso firme un momento. Y ahí con los ojos cerrados, parada sobre el piso firme, tómate un momento y siente cómo es el contacto de tus pies con el piso ahora. ¿Cómo era la distribución de tu peso hace 40 minutos y cómo es la distribución de tu peso sobre los pies ahora? ¿Está más cargado tu peso hacia el mismo pie que estaba antes? ¿Se exageró esa distribución de peso? ¿Se equilibró? ¿Cómo fue? ¿Está tu peso más hacia el mismo lugar donde estaba antes o cambió? Y nota también cómo están tus hombros. ¿Qué distancia hay de tus hombros a tus orejas? ¿Qué distancia hay de tus axilas a tus caderas? ¿Qué tan largo es tu cuello? ¿Y cómo es la conexión de la columna vertebral desde la pelvis hasta la cabeza? ¿Cómo se conecta tus intenciones en tu cabeza con tus acciones en tu pelvis? Eso es lo que practicamos hoy. Tener una intención de hacer un movimiento y ejecutarlo desde la pelvis. Y abre los ojos y comienza a pasar el peso de un pie al otro suavemente. Y ahora comienza a caminar. Camina. Y siente cómo es caminar ahora. Si puedes salir del cuarto, pero regresar, regresa. Y ahora da unos cuantos pasos hacia atrás. Camina unos cuantos pasos hacia atrás, cuidando de no chocar con nadie o con ningún objeto o con ningún animal, que veo que varios están con sus mascotas el día de hoy. Yo también, por cierto. Y camina hacia adelante. Y nota cómo tu pelvis se articula con las piernas, tu pelvis se articula con la columna y la libertad que tienes para moverte desde la pelvis en este momento. Y con esto terminamos la parte de movimiento de la clase de hoy. Entonces les invito a venir un momento acá al frente, que regresen acá al compu. Y me gustaría escucharlos. ¿Qué sintieron? ¿Cuál fue su experiencia? Y a partir de sus preguntas, armo la parte final de esta clase sobre la aplicación en sí de movimiento inteligente y de la educación somática al campo de la fisioterapia. No sé si se pueda abrir los micrófonos de alguien que quiera hablar o si lo hacen solamente por el chat. Ya la maestra nos dirá qué es lo conveniente en este caso.
Sí, si gustan igual irnos escribiendo en el chat y lo vamos moderando, o si alguno quiere hablar, puede escribir en el chat y les vamos dando la palabra para que no se descontrole. Me parece ahorita que Valeria Cabrera y, Valeria dice que quiere hablar algo. A y ver. quiere decir algo, no sé si está por ahí Valeria, que nos platique un poquito sobre su Sí, experiencia y así escuchamos lo a voy Valeria. ordenando. Aquí estoy. Pues primero que nada, pues mucho gusto y quiero decir como una opinión muy personal. Eh, pues yo estaba tomando lo que es la clase somática como tal y pues como usted dice, a lo mejor no es lo mismo el leer esta información y ver son las técnicas como tal y yo llegué a un punto de hecho a creer que pues esto realmente no, pues como no tiene una base científica como tal, no funcionaba, ¿no? Entonces, ahorita, honestamente, ya cuando yo hice ahorita la práctica, pues no sé de qué manera funciona, no sé realmente, pero lo sentí como muy liberador. Eh, Liberador hasta cierto punto porque al, tú en la vida diaria haces como movimientos en los cuales no tomas en cuenta o no las opciones de hacerlo de la mejor manera, ¿no? Sino simplemente tienes que hacerlos como tal. Y es lo mismo, ¿no? Por la vida diaria en la que nos encontramos, porque todo es tan rápido. Entonces yo al inicio sentí una gran tensión, o sea, debía sentir dolor. Y ahora que terminé, pues sí, sentí una gran liberación en la parte del sacro, porque de hecho he tenido como problemas en esa zona últimamente. Y lo sentí realmente liberador y hasta tal punto que no sé, como que tu cuerpo hace catarsis y sí sentí como ese sentimiento como de tristeza entre que a veces no te tomas el tiempo de escuchar a tu cuerpo y conectar y ver qué es lo mejor para él. Entonces hasta cierto punto como un perdón, ¿no? Al decir, perdóname por no escuchar el, lo que te pido como tal. Entonces, la verdad es que estuvo muy buena la clase y justamente tocó pelvis, la cual pues he tenido mucho dolor en esta cuarentena y pues se fue liberador. Qué bueno. Muchas gracias, Valeria. Hay una cosa que mencionaste que es muy importante y justamente yo ayer estaba buscando en la Wikipedia sobre métodos somáticos, cómo están reflejados en la Wikipedia y es una desgracia, es horrible, porque si te vas a la Wikipedia y ves qué dicen de los métodos somáticos en las páginas en inglés, en la de español también es muy pobre, pero en las de inglés ponen a los métodos somáticos categoría que la curación con cristales, que las teorías conspiratorias del COVID, y lo ponen como pseudociencia y lo ponen como, es horrible. Y esto es porque desafortunadamente la gente de los métodos somáticos no ha tenido la agudeza para ponerse a hacer los estudios científicos, que hay unos cuantos, sí hay unos cuantos, pero no se ha sustentado tanto y no han tenido buena publicidad, además. Entonces, mucha gente desconoce realmente y se queda en esta idea de que no, es que esto es charlatanería, ¿no? Pero cuando lo vives es otra cosa y no es una cuestión de sugestión. Yo no estoy trabajando con ustedes en nada sugestivo ni les estoy dando ninguna cosa mística. Esto es pura anatomía funcional. Lo que estamos haciendo es anatomía funcional a través de la organización esqueletal. No, si se fijan, yo no estoy trabajando con los músculos, no les estoy diciendo, piensa en tal músculo, piensa en qué estás haciendo con los isquiotibiales, ni nada. Se están moviendo los isquiotibiales. Se están moviendo, obviamente, los músculos intercostales. Hay muchas cosas que están sucediendo, pero yo estoy hablando del esqueleto. Nosotros nos enfocamos en estas técnicas en movernos de manera más esqueletal para que los músculos tengan que hacer menos trabajo. Entonces, y el otro punto que tocaste, me voy rapidito porque hay mucha gente que quiere hablar, pero el otro punto que es bien importante es el de esa relación que se establece con uno mismo, que eso ya va un poquito más allá de lo científico, que es cómo me doy el permiso de sentir a mi cuerpo, cómo me doy el permiso de escucharlo y de decir de escuchar qué es lo que necesita mi cuerpo en ese momento. Y esa es una oportunidad que nos ofrecen métodos como movimiento inteligente, porque trabajamos en un rango muy pequeño donde no tienes que exigirte nada y realmente te escuchas. Y ahí descubres que cuando te escuchas,
suceden los cambios. Si se fijan, yo les dije, el lado izquierdo lo trabajamos mínimamente, haciendo movimientos invisibles, y sin embargo hubo cambios. Entonces, lo que estamos haciendo es no trabajar con la extensión muscular, no trabajar con la flexibilidad muscular, sino con la flexibilidad del sistema nervioso, porque al final de cuentas lo que estamos haciendo es hablarle al sistema nervioso por medio del movimiento. Bueno, podría hablar mucho más, pero mejor los escucho para ver qué. Respondo aquí rápidamente. Dicen, ¿personas con problemas de espalda baja son recomendables estos movimientos? Sí, con ciertas limitaciones. Y habría que ver el caso específico, ¿no? Habría que ver específicamente cuál es el problema de la persona y hasta dónde puede moverse sin dolor. Porque nosotros no trabajamos directamente con el dolor. Esa es una diferencia con lo que hace la fisioterapia. Nosotros no curamos a la persona. Lo que hacemos es enseñarle opciones de movimiento, que es diferente. Y puedo hablar un poquito más de eso más adelante. Kitsia, que por cierto es quien me invitó originalmente a todo esto. Muchas gracias, Kitsia. Que dice que su dolor lumbar disminuyó también. Verónica siente más equilibrio. Keira siente más relajación y equilibrio. ¿Y Sandra quiere decir algo? Supongo, dice yo Sandra. Supongo que eso quiere decir que quiere abrir su micrófono. Sí, gracias. A ver, escuchamos, Sandra. No, pues darte las gracias por la atención de a compartirnos este método y pues a las personas que también lo compartieron con esa generosidad de abrirlo, ¿no? Yo sí tengo algunas preguntas. Yo practico yoga. De hecho, estoy en mi certificación de maestra de yoga. Entonces, bueno, quisiera preguntarte si hay alguna oportunidad de relacionar estos movimientos con el ejercicio de la yoga o no, o en qué momento sería oportuno. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta que tengo es si, por ejemplo, esto que nosotros vivimos ahorita a partir del movimiento de nuestra cadera, ¿cuánto tiempo dura en nosotros? Es decir, si lo vamos a tener en el transcurso de los días o necesitamos una práctica más constante para tomar, porque yo encontré, es precioso el método, muchas, digamos, planos, ¿no? Concientización corporal, bueno, tú los vas a decir, pero esto, ¿cuánto tiempo nos dura el efecto? Creo que esa es la palabra que yo quisiera. Por ejemplo, alguien que está con esa tensión o que tiene esa presión emocional o física, etcétera. Ahorita estamos bien. ¿Y cuánto nos va a durar el efecto para poderlo hacer? Ajá. Excelente pregunta, las dos preguntas muy buenas. Voy a la primera, lo de yoga. Sí, es compatible esto con yoga totalmente. Yo tengo colegas en Colombia que son maestras de yoga y son maestras de movimiento inteligente. De hecho, mucha de la gente que se ha formado en movimiento inteligente vienen ya anteriormente de una formación previa o en yoga o en fisio o en pilates, vienen de un trabajo corporal. Y como dice un maestro mío, esto no es mejor que yoga, esto no es mejor que pilates, pero si haces movimiento inteligente, vas a hacer mejor yoga. Si haces movimiento inteligente, vas a hacer mejor pilates. Entonces sí son compatibles, porque prepara tu cuerpo y te da otra conexión mucho más profunda que el hacer movimientos de manera más automática o inconsciente. Y sobre el segundo punto, que es súper importante, es muy cierto. Ahorita se siente, quizá la mayoría, espero, sintieron una relajación en los músculos de la espalda baja, sintieron que la pelvis se asentó más en el piso, sintieron que la pintura del cuerpo sobre el piso cambió y se soltó todo. Hubo cambios que son evidentes en lo físico. Quizá algunas personas al pararse sintieron que los pies también se apoyaban de una manera nueva sobre el piso, ¿no? Sin embargo, no les voy a mentir, esto se va a ir. Esto se va a desvanecer en unas pocas horas. ¿Por qué? Porque estamos luchando contra hábitos que llevamos 20, 30, 40, 50 años y no los vamos a cambiar en una hora. Pero si abrimos una puertita para empezar a cambiar esos hábitos, lo que estamos haciendo es crear un hábito nuevo, literalmente al crear conexiones neuronales nuevas. Entonces, lo que hay que hacer es la práctica, la práctica, la práctica. Yo esto lo practico diario me hago una clase de 1 hora
pero no tienes que hacer diariamente 1 hora. Y bueno, yo tengo muchos recursos, les puedo compartir en un momento más en mi página en Facebook, Ernesto Cortés Movimiento. Ahí pueden ver sobre las clases que doy, o en mi página web, tengo una página web, ernestocortés.com, ahí pueden ver también. Y yo comparto constantemente videos cortos, porque esto también se puede hacer con mini clases de 10 minutos, 12 minutos. Y de hecho, a las personas que estén interesadas les puedo compartir el PowerPoint de hoy y les puedo compartir una mini clase en video. Ahorita al final les pongo aquí un link para que me compartan ahí su correo electrónico y yo les envío con todo gusto un poco más de información de esto, porque sí, esto se va a desvanecer. Tenemos hábitos de postura y hábitos de movimiento muy marcados, pero cuando el hábito se convierte en la práctica del bienestar como esto, el hábito cambia. Entonces, y te lo digo porque lo vivo realmente, ¿no? Antes me duraba media hora, pero ahora vivo en un estado distinto de relación con mi propio cuerpo. Muchas gracias, Sandra. Muy buenas preguntas. Muchas gracias a ti, gracias. Bueno, aquí hay más preguntas muchas preguntas. Espero que nos dé el tiempo para todo el mundo. Carlos también dice que quiere tomar la palabra. Carlos Rafael, lo escuchamos. Bueno, primero agradecerte, Ernesto, por aceptar la invitación. Te estoy muy agradecido. La verdad es que fue una excelente clase y pues a mí me tocó impartir la asignatura. Fue totalmente una perspectiva 100% teórica. Y con esto que comentabas junto con Valeria sobre la evidencia científica, sobre la intervención y sobre hacer una diferenciación con el abordaje que hacemos nosotros como fisioterapeutas, y también me gustaría al final hacer un comentario sobre un análisis sobre lo que yo concluyo respecto a la educación somática, a la práctica que hicimos. Pues primero, tratando en la asignatura de tener como esa base, ese apego científico, pues vimos demasiado análisis de neuroanatomía, neurofisiología del sistema nervioso, qué es lo que pasa cuando nosotros estamos realizando pues alguna práctica o qué es lo que pasa en el cuerpo cuando este tipo de ejercicios empiezan a prestarse la atención, a enfocar la atención hacia el movimiento que estamos realizando, muscularmente, qué pasa, cómo se relaja un músculo para que el antagonista pueda moverse. Entonces, pues creo yo que es bastante práctico, pero se puede a través de las neurociencias, a través de la fisioterapia, a través de la biomecánica. Yo pensaba mucho en biomecánica mientras estaba haciendo estos movimientos. Yo creo que a través de esta ciencia se puede apoyar a quienes son maestros en las diferentes técnicas y métodos, pues para consolidar un poco más esta formación, para sustentar un poco más las bases científicas con respecto a estos métodos de intervención. Y pues como último, yo creo que también podría ser una herramienta bastante útil es una herramienta bastante útil dentro del área de la salud, a nosotros que somos practicantes o a través del movimiento es que proporcionamos salud a nuestros pacientes. Muchas veces nos cuesta trabajo como los movimientos que son demasiado finos o principalmente en cuestiones de esos malestares, ya que nosotros no tratamos el padecimiento, el síntoma, más no de toda la globalidad del movimiento del paciente o los malos hábitos. Nuevamente te agradezco la clase, estuvo excelente, a mí me gustó muchísimo. Muchas gracias, maestro, y gracias por la invitación también para estar acá. Y sí, efectivamente, la formación que nosotros tenemos está apoyada con toda esta parte de qué es lo que sucede en el sistema nervioso. Estudiamos también al menos lo básico de la anatomía del sistema nervioso, trabajamos también con cuestiones de entender la fascia, de entender los músculos.
a lo que me refería es a que la gente que trabaja en los métodos somáticos como Feldenkrais no ha hecho todavía como la parte de marketing para las cosas que ya se han hecho, saberlas promocionar. Pero estamos en ese proceso, estamos en eso. Y bueno, muchas gracias por la invitación y qué bueno que puedan ver también los alumnos de una manera pragmática cómo es que hacemos este trabajo. Muchas gracias. Gracias. Pregunta, bueno, acá hay varios comentarios. Nancy sintió mucha relajación, la tensión muscular disminuyó. Verónica, relajación y equilibrio. Adriana, excelente clase, me encantó, siento relajada y feliz, gracias. Keira, ¿dónde se pueden tomar clases? Bueno, ahorita en línea. Ahorita las clases son todas en línea porque no estamos no estamos haciendo clases presenciales. Yo les voy a poner aquí en el chat mi página web y les puse ahí el enlace para quienes quieran entrar quienes quieran recibir el PowerPoint de lo que hice y una mini clase en video, pueden registrarse ahí en ese formulario y con todo gusto les paso información también directamente de las clases y los talleres que yo doy. Por otra parte, dice Regina, que también quiere hablar. Regina, la escuchamos. ¿Dónde está? Muchas gracias por la clase. Y bueno, yo quiero decir como 2 puntos que me llamaron mucho la atención, que fue a la hora de hacer el primer movimiento, pues en un principio la verdad, o sea, me sentía como muy trabada, por decirlo de alguna manera, o sea, como que no era nada fluido el movimiento y al final realmente todo fluía impresionante. Y a la hora de hacer la comparativa empezamos con el lado derecho, cuando hice el lado izquierdo, otra vez, o sea, como que nada fluido el movimiento, entonces fue como muy interesante hacer esa comparación de no hacer como los movimientos tan mecánicamente como muchas veces lo hacemos y como a veces pues tenemos que enseñarlo a los pacientes en fisioterapia. Entonces está como muy padre este enfoque de hacer conciencia y pues también incluir como todo cuerpo, mente y el sistema somatosensorial. Y la otra fue que a la hora de pasar a la parte de la imaginería, pues previo a la práctica, como que se me quedó muy grabado el movimiento y realmente lo podía hacer en mi mente, pero me di cuenta que lo estaba haciendo también con mis ojos. O sea, yo tenía los ojos cerrados y me di cuenta que hacía el movimiento con los ojos. Entonces, no sé si sea algo muy común que comenten los alumnos que hacen la clase de LK Movimiento Inteligente. Es una pregunta que tengo. Sí, buenísimo, buen punto. Hoy no me metí en eso porque eso ya es parte de unas clases más avanzadas y no teníamos tanto tiempo, pero cuando doy series de clases, yo generalmente doy clases, series de 6 clases en línea, en 3 semanas, ¿no? Y cuando llegamos a la última semana nos empezamos a meter con los ojos y no solo con los ojos, sino también con la lengua, porque desde los ojos y desde la lengua puedes trabajar dolores del cuello. Para las personas que no pueden mover el cuello y que tienen un problema ahí, desde ojos y lengua hay un trabajo súper interesante. Y hay clases donde no solamente trabajamos con la parte de la conexión muscular, sino también la parte más a nivel neuronal de qué sucede. Por ejemplo, hay una clase donde les describo más o menos, estás abrazándote y entonces llevas la pelvis en una dirección, llevas los hombros en otra dirección, llevas la cabeza en otra dirección, llevas la lengua en otra dirección y los ojos en otra dirección. Ese es el movimiento final después de una hora de clase, ¿no? Pero trabajamos con diferenciar la atención hacia distintos lugares. Y hoy jugamos un poquito con eso cuando les dije, fíjate si puedes llevar tu atención al mismo tiempo al pie y a la rodilla, al mismo tiempo a la rodilla y a la cadera. En movimiento inteligente trabajamos mucho también con la diferenciación de la atención manteniendo la calidad de esa atención. Y los ojos juegan un rol bien importante. Yo con todo lo que he experimentado y con todo lo que he vivido dando clases, lo que siempre les digo a mis alumnos es que si el cerebro es un videojuego, los ojos son el control de ese videojuego. Hay clases bien interesantes en este método que son puros ojos y pura imaginación y es súper potente. Entonces sí, y qué bueno que solita descubriste eso del movimiento de los ojos y que desde ahí lo ibas haciendo. Eso es realmente un paso bien interesante. Pero sí, tiene mucho que ver. Muchas gracias por traerlo a la atención. Gracias. Muy bien, gracias Regina. Luego está, tenemos una lista larga, a ver.
¿En dónde íbamos, Regina? Jorge quiere preguntar, ¿en qué caso se puede aplicar esta técnica o para qué personas en especial son recomendables? Todas las personas que se puedan mover sin que haya una lesión que les impida moverse o que tenga un dolor que les impida moverse o donde definitivamente un médico les diga esto no. Pero, ojo, aquí hay una cosa muy importante, dos cosas importantes. Esto no solamente es para las personas a las que les duele algo, ¿sí? Esto no solamente es para quienes ya se lastimaron o para quienes ya tienen mala postura. Esto se utiliza mucho también para deportistas, para performance, para bailarines, para actores y para gente común y corriente que quiere tener una mejor vida. Yo he trabajado, por ejemplo, el año pasado estuve trabajando concretamente con la parte de la sexualidad. Fui a México durante 2 meses y estuve dando sesiones en Colima, que era trabajar con parejas y trabajar con mujeres que querían mejorar su vida sexual. Y entonces trabajamos, ¡pum! Y no es personas que tengan una lesión, es personas que quieren mejorar su vida. Entonces tiene un montón de aplicaciones esto, no solamente para curar o para sanar lo que ya está roto, sino para mejorar lo que te gusta hacer. Entonces eso es importante. Y por otro lado, hay ocasiones en donde las personas no tienen limitaciones de movimiento, pero como ustedes lo vieron hoy, no solo trabajamos desde lo proximal. Si me duele el cuello, no voy a trabajar el cuello. Lo que voy a hacer es trabajar la muñeca o trabajar el codo. Porque lo que me dice a mí el que el cuello esté limitado es que el trabajo que está haciendo el cuello no está siendo distribuido a otras articulaciones. Entonces, en vez de trabajar con la articulación que duele, voy a trabajar con la articulación siguiente o la siguiente. Y voy a trabajar en distribuir el trabajo, que es lo que hicimos hoy. Hoy lo que hicimos fue quitarle el trabajo a los músculos de la ingle, quitarle el trabajo a los músculos de la cadera, para llevar ese trabajo distribuido desde el pie. Y no nos metimos hoy en eso porque no había tiempo, pero podemos hacer trabajo desde cada uno de los dedos del pie y trabajo desde el borde interno y desde el borde externo del pie. Entonces, lo que hacemos no es necesariamente abordar el dolor donde duele, sino más bien abordar donde no duele y mejorar lo que no duele para que eso que dolía deje de doler. Eso es en términos muy simplificados, ¿no? Pero esa es una idea. Luego, ¿cómo se aplicaría en pacientes con alguna alteración de la sensibilidad? De la alteración de la sensibilidad se refiere a que, por ejemplo, no sé a qué se refiere. Si pudiera aclarar, Enrique, mejor la pregunta antes de contestar. Si lo puede poner en el chat, ¿a qué se refiere con alteración de la sensibilidad? Como un ejemplo concreto para tenerlo más claro. Al ser una intervención activa y haber representación cortical a partir de la generación de movimientos, ¿se han mostrado resultados en tratamiento de padecimientos neurológicos? Sí. Yo lo presencié esto directamente con una persona, no lo hice yo, no hice yo ese trabajo, lo hizo mi maestra Lea Kaufman. Ella trabajó con una mujer que había sufrido un accidente cardiovascular, evento cardiovascular se dice en español, y entonces ella tenía afasia y no podía nombrar algunas cosas, pero las podía cantar, curiosamente, ¿no? Que supongo que ustedes ya saben de esto, o si no, hay un libro muy bueno de Oliver Sacks que se llama Musicofilia, donde habla sobre este tipo de afasias. Entonces, ella podía cantar, pero no podía hablar. Y entonces, durante 10 sesiones, Lea Kaufman trabajó 10 sesiones individuales con esta persona para mejorar tanto la manera de caminar como la manera de hablar. Y el cambio en la manera de hablar fue fascinante. De hecho, ella lo puso, este caso está en un libro que escribió Lea Kaufman que se llama Apodérate de tu cuerpo. Lo pueden encontrar en Amazon, comprar ahí en PDF, o lo pueden encontrar en movimientointeligente.com. Ahí pueden encontrar mucha información. Pero este caso ella tiene varios casos que menciona en el libro y este es uno de ellos, una persona que había tenido un evento cardiovascular y tenía afasia y me tocó ver ese proceso durante varios meses y fue fascinante. Entonces sí hay un trabajo más profundo a nivel de sistema nervioso. Jennifer, muchas gracias, excelente conferencia. Me gustaría saber si tiene algunas contraindicaciones, como en qué pacientes no lo usaría. Como les decía, en personas que tengan dolor al moverse o que hayan sufrido una lesión inmediatamente. O sea, si por ejemplo alguien se fracturó el brazo, esta no es la mejor opción para una persona que se fractura el brazo. Primero tiene que pasar por un proceso de fisioterapia y después, para recuperar la confianza, para recuperar la movilidad, para ayudar en su proceso de sanación, le puede servir movimiento inteligente. Pero no es una respuesta médica, vamos.
¿no? Esto es una cosa auxiliar. Esta es una técnica auxiliar para un proceso formal médico. Se puede aplicar en personas con lesión medular, dependería del caso. Dependería del caso de cuál es la gravedad y la naturaleza de la lesión, pero como ustedes vieron, se puede trabajar desde la imaginación. Entonces, aun si la persona tiene daño en el sistema nervioso que le impida mover algunas partes, se puede trabajar desde la imaginación y desde la visualización. Esto no tiene que ver exactamente, pero les voy a poner un caso muy peculiar, ¿no? Esto es de la fantasía, es un caso de la fantasía. Para quienes vieron la serie de televisión Doctor House, hay un episodio de House donde hay una persona que tiene dolor de miembro fantasma. Ustedes deben saber de esto. El hombre está amputado y tiene un dolor terrible en el brazo amputado y no se le quita y eso le tiene tremendo dolor. Y lo que hace House es inventar una cajita, ponerle una cajita donde pone un espejo y la persona mete los dos brazos sin una mano en esa caja y entonces lo hace mover una mano y hace que imagine a través del reflejo del espejo que imagina que tiene la otra mano y a través de eso elimina el dolor fantasma. Este es un ejemplo que no corresponde a movimiento inteligente, pero lo pongo como ejemplo de lo que se puede hacer a través de la visualización y la imaginería. Entonces, sí podría trabajarse dependiendo de qué tipo de lesión tenga la persona. ¿Dónde dejamos el correo electrónico para recibir el PowerPoint y el video? Lo dejé aquí abajo. Está un formulario de Google que ya había creado desde antes de la clase para que quienes estén interesados en más información y también de los siguientes talleres y clases que voy a dar, ahí con todo gusto les cuento. Naye Martínez dice, al momento inicial de ponernos en pie, tuve la sensación de haberme mareado. Al estar haciendo los movimientos varias veces me dieron ganas de llorar y la verdad es que cuando nos pedías descansar con las piernas estiradas era todo un reto para mí. Resulta que me di cuenta que mi espalda baja hace una super curva con el piso y me incomodaba demasiado. No sé si sea normal. Todo eso es normal. Sí. Lo de haberse mareado, bueno, puede ser por levantarse rápidamente y que la sangre se reacomode en la cabeza y tal, ¿no? Eso puede ser, pero lo de las emociones es muy normal, muy normal. No sabes cuántas veces yo lloré durante mi formación. Cuando estaba haciendo el entrenamiento de movimiento inteligente, hay veces que uno se la pasa llorando porque hay movimientos que evocan memorias emocionales. Y estamos moviendo la coraza muscular de la que habló Reich. Entonces, al estar sacudiendo esa coraza, están surgiendo emociones, pero la ventaja de esto es que abordamos las emociones desde un lugar respetuoso, desde un lugar cariñoso y desde un lugar donde no se exige nada y donde uno solamente va hasta donde es cómodo. Y además, esta clase la sacamos del contexto de nuestra cotidianidad y la ponemos en el piso en una relación distinta con la gravedad, donde no tienes que estar haciendo un esfuerzo para luchar con la gravedad como habitualmente lo haces. Vamos, por algo Freud ponía a la gente en el diván, ¿no? Ese es un gran aporte de Freud, poner a la gente en el diván boca arriba para que se suelte, el inconsciente surja. Hacemos lo mismo nosotros, ponemos a la gente en el piso para que se libere de la gravedad, para que todo surja y para que tengan las emociones también la posibilidad de observarlas y de experimentarlas en un contexto seguro, donde no se le exige nada. Y finalmente dice que la curva de la espalda, claro, todos tenemos en mayor o menor medida esa curva pronunciada. Y hay una cosa aquí, nosotros estamos trabajando con la autoconciencia, ¿no? Lo que estamos buscando es ser más conscientes de nuestro cuerpo. El problema de la autoconciencia es que uno no solamente descubre las cosas que le gustan, la autoconciencia uno descubre las cosas que no le gustan. Y lo que sucede es que en la vida nosotros, desde la perspectiva nuestra, un movimiento sano es aquel movimiento que es reversible. Es decir, si yo me puedo parar de una silla de una manera elegante y cómoda, sin preparación previa, y me puedo volver a sentar en la silla de la misma manera, eso es lo que sería para mí un movimiento sano. Todos los movimientos en la vida los podemos hacer reversibles, excepto la caída y excepto la conciencia, la autoconciencia. Porque una vez que te haces autoconsciente, no te puedes hacer desautoconsciente. Y una vez que notas algo, ya lo sabes, no lo puedes desaber. Entonces, la cosa es seguir la práctica desde el amor propio, desde el cariño y desde el tratarse bien a uno mismo para no juzgar. Por eso es que yo les dije al principio de la clase, observa cómo están tus hombros, pero no cambies nada, porque no estamos juzgando cómo estás. Tendemos a juzgar porque ese es nuestro hábito,
Pero a través de la práctica de esto, de movimiento inteligente, puede uno aprender a estar bien con uno mismo en sus emociones, en sus sensaciones y en su cuerpo. Esa es la idea. Bueno, siguen llegando las preguntas. Me alegra que tengan tanta curiosidad. Y yo sigo aquí respondiéndoles mientras sigan preguntando, no hay problema. Dice Francisco, perdón, dice Claudia, creo que también es importante como fisioterapeutas que tomemos un tiempo para hacer educación somática por la sensación de bienestar que te brinda. Claro, es que también eso es, ¿quién arregla a los que arreglan? ¿Quién cuida a los cuidadores? ¿Cómo los que cuidan se cuidan a sí mismos? Los médicos por lo general son los peores para cuidarse a sí mismos. Los fisios por lo general son los peores para cuidarse a sí mismos. Los psicólogos. Entonces, esta es el tipo de trabajo, por un lado, que les permite descansar, relajar, regresar a su cuerpo, pero no solamente eso, ese es un primer nivel. Hoy tocamos el primer nivel, el que la pelvis baja, chévere, bien. Pero hay otro nivel que es entiendo mejor mi propio cuerpo, entiendo mejor mis sensaciones. Si yo entiendo mejor mis sensaciones, entiendo mejor las sensaciones de mi cliente. Si yo sé mejor qué pasa cuando se mueve la pierna de esta manera, al momento de yo moverle la pierna a mi cliente, voy a entender mejor qué le está pasando a él. También, por ejemplo, hubo gente para la que no era fácil hacer el círculo con solamente una pierna. Yo creo que para la mayoría. Y peor cuando el sentido era en el sentido opuesto al inicial. Cuando te enfrentas con esa dificultad, entiendes mejor tu reacción emocional a la dificultad de movimiento. Cuando tu cliente está con una dificultad de movimiento y tú ya has experimentado esa dificultad, lo vas a entender mejor y le vas a dar un mejor servicio. Entonces sí, este trabajo te puede servir como oficio, no solamente para relajarte, que es muy importante, y para tener un espacio de encuentro contigo, muy importante, sino para también entender tanto la movilidad como la limitación y ser más humano con tu cliente. Vuelvo a las preguntas. Dice Claudia, muchas gracias. Eso ya lo había leído. Francisco Barrera. Noté que la distribución de mi peso al estar en pie antes de la rutina era muy notorio sobre el retropié, o sea, sobre los talones, y al término noté que el peso caía más sobre la parte media del pie y a trabajar. Saludos a todos y trabajar. Así es. Distribuimos mejor. Estuvimos también trabajando sobre el pie, aunque no les llamé mucho la atención sobre qué estaba pasando sobre el pie, pero había algo ahí. María José Castolo, muchas gracias. Como docente de educación somática te enfrentas a la falta de información y evidencia científica, y esta es una nueva perspectiva y una forma que puedo entender mejor para transmitir el conocimiento a mis alumnos. Yo también tuve muchas emociones bastante diferentes y opuestas. Gracias por la experiencia. Gracias. Sí, maestra, así es la cosa, ¿no? Hay poca información, pero ahora ya hay más. Y cuando necesite algo, con todo gusto yo les puedo ofrecer información o talleres o alguna otra charla, y lo que quieran, con todo gusto les comparto lo que yo he aprendido de educación somática. Estefanía, un agradecimiento a la disposición otorgada en instruir la clase y la organización para llevarla a cabo de manera compartida. Me gustaría comentar y agregar un par de cuestiones, si el tiempo lo permite. Sí, Estefanía. Uy, me dicen aquí que tenemos que cerrar la sesión en 6 minutos. Entonces, Estefanía, lo siento, pero creo que no nos va a dar el tiempo, a menos que sea así la pregunta súper rápida. Si está por ahí, lo puede hacer la pregunta y en 5 minutos hacemos todo. De acuerdo, muy bien. Le agradezco mucho de antemano a todos para que esto llegara a nuestras casas o a... Se escucha entrecortado, lo siento, Estefanía, no te estoy oyendo. No sé si los demás estén escuchando. Yo no estoy escuchando. Creo que no, ¿verdad? No estamos oyendo. Se oye muy entrecortado. Más bien, si la puedes escribir, la pregunta, creo que va a ser mejor. Bueno, en lo que escribe, yo también les quiero agradecer, voy adelantándome, le agradezco a los maestros que estuvieron involucrados en esta invitación. Muchas gracias por esta invitación, y también a la gente. ¿Qué tipo de sesiones? Oh, ahí está, ¿qué? ¿Me escuchan? Sí. Muchas gracias. Bueno, la otra sería, ¿qué instituciones se encuentran actualmente haciendo esto para poder darle continuidad, al menos en lo en donde se tienen
algún costo. Una página nos puede proporcionar para profundizar más con este detalle llamativos, para darle continuidad. Y la segunda, durante la práctica capté que fue de un silencio profundo, supongo yo, es para tomar una conciencia pues de la misma manera, ¿no? Más profunda, para que uno pudiera encontrar esa conexión o interacción que existe entre la mente. Mi pregunta es, ¿esto se puede practicar escuchando algún tipo de melodía? No lo sé, los cuencos tibetanos, lluvia, no lo sé, algo un poquito más, pues, con ondas sonoras. Respondo súper rápido. Muy buena pregunta. Idealmente nosotros lo hacemos sin música. Se puede hacer con música y hay quienes lo han hecho, pero idealmente nosotros lo hacemos sin música para que no haya más elementos distractores o más elementos y uno pueda llevar la atención realmente sin ningún otro estímulo al interior. Para saber más sobre movimiento inteligente puedes ir a mi página web que la acabo de poner ahí, ernestocortes.com. Se nos acabó el tiempo, entonces creo que le dejo la palabra a la maestra Paulina para que despida y cerremos esto. Yo les agradezco mucho. Y escuchamos a la maestra. Bueno, Muy amable, les agradezco de igual manera. pues muchísimas gracias, Ernesto, por compartir con nosotros, estos minutos, todo tu conocimiento. Creo que fue súper enriquecedora la plática de hoy. Te agradecemos de verdad. Creo que a nombre de todos, por todos los comentarios y todas las reacciones, creo que les encantó, la verdad. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tomarte pues estas horas, ¿no? Para compartir con nosotros desde allá, desde Estambul, que estás tú. Y pues estaremos al pendiente ahí de la información que publiques. Muchas gracias a todos los asistentes. Estaremos compartiendo nuevas pláticas y ponencias posteriormente. Muchísimas gracias a todos por asistir y esperemos que haya sido de su agrado. Que estén muy bien. Gracias a todos. Saludos desde Estambul.